Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y aquí estamos ya en este verano que se nos va, aquí, es cierto, al aire libre, conversando hoy día con Francisco Barros Contreras, quien es hoy uno de los terapeutas autorizados para hacer acupuntura y medicina integrativa. En nuestro interés por esta mirada lo más holística posible del bienestar y la salud, queremos hoy día conversar contigo, querido Francisco. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero que todo, agradecido que me invitaras a hablar de estos temas, de la medicina tradicional china y la acupuntura en particular, que me encantan y que me ha dado la oportunidad de poder ayudar a muchos pacientes a mejorar su calidad de vida. Exactamente, y hoy tenemos que contarles a nuestros auditores queridos que nos han seguido con mucho interés en estos años que llevamos de programa, que Francisco y yo somos como parientes políticos porque es primo de mi marido. Aunque el apellido Contreras nos une, pero en realidad es por el lado político, que es cierto que somos familiares. Quiero, primero que nada, entonces agradecerte estos minutos que nos vas a contar, pero también te quiero preguntar, primero que nada, como alguien que estudió publicidad, que ha trabajado la vida entera en la medicina alopática del dolor, de repente deviene y se da cuenta que esto del control, del manejo del dolor es algo mucho más holístico. Querido Francisco, cuéntanos un poquito de ti, de tu vida. Bueno, yo partí hace muchos años atrás estudiando publicidad, estudié publicidad con mención en marketing. Producto de ese título, fui invitado a trabajar al laboratorio Grunenthal, al área de marketing, para Mira, trabajar en el desarrollo de productos y lanzamiento de productos. Pero una vez estando ahí, me plantearon que para poder conocer de mejor forma cómo se trabajaba el laboratorio, primero empezar a trabajar como visitador médico, visitando médicos, llevando los productos, conociendo el trabajo que hacían los colegas, y partí ahí primero. La verdad es que me encantó el trabajo de visitador médico, me encantó el contacto del día a día con los médicos, saber cómo trataban a sus pacientes, saber las patologías que utilizaban. Y bueno, por esas cosas del destino, yo trabajé 30 años en industria farmacéutica, la mayoría de ellos dedicados al tratamiento del dolor. claro, eso es lo que yo recuerdo básicamente y por eso que me importa mucho cómo esa mirada pasa desde lo farmacológico exclusivo, ¿cierto?, a una mirada más integral del ser humano. Bueno, como trabajaba con productos para el tratamiento del dolor, mi trabajo principal fue en las unidades de cuidados paliativos, de alivio del dolor, donde Claro. estaban muchos pacientes que estaban como en final de vida, donde su preocupación principal era darles una muerte digna, fuera de dolor y con todo el apoyo y todo el soporte que necesitaban. Trabajando ahí fue que conocí las terapias complementarias, el Reiki, las flores de Bach, puesto que en varias unidades de dolor en ese tiempo, Instituto Nacional del Cáncer, Hospital Militar, Hospital FACH, habían personas que iban a tratar a los pacientes con estas terapias, con Reiki, flores de Bach, en ese entonces. Y ahí me interesó y me di cuenta y dije, bueno, hay todo un campo que se puede aprovechar. El paciente no solamente necesita medicamentos, sino también necesita contención emocional, contención espiritual. Y dije, bueno, yo voy a empezar a estudiar eso también. Entonces partí estudiando Reiki inicialmente, el año Ya. 2010, en diferentes grados. Partí como inicial Reiki 1 hasta llegué al grado de maestría en el Ya. año 2013. Pasé a ser maestro de Reiki. Una vez conociendo ya la parte que es Reiki, dije, bueno, me faltaría algo que trabajara más la parte emocional. Y de ahí estudié Flores de Bach y llegué a titularme como terapeuta de Flores de Bach. Y coincidió que en un congreso de cuidados paliativos conocí a un médico, el doctor Alex Flores, que es neurólogo, pero que había Ujú. estudiado medicina china en China.
Ya, porque él mira, hacía imagínate. acupuntura, claro. Y hizo una presentación del tratamiento del dolor, tanto crónico oncológico como no oncológico, con acupuntura. Y mostró los excelentes resultados que se conseguían con esta terapia. Entonces ahí me motivé y dije, bueno, esto me falta por aprender todavía, que es la acupuntura. Y dado esto, el año 2014, empecé a estudiar acupuntura en el Instituto Nacional de Acupuntura y Medicina Tradicional China, aquí en Chile, en la calle Portugal, el año 2014 hasta el año 2017. Posteriormente, terminados los estudios en el instituto, di un examen en el Ministerio de Salud, porque para poder tú ejercer la acupuntura necesitas estar acreditado en el Ministerio de Salud. O sea, un examen Perfecto. donde tú muestras tu conocimiento tanto a la parte occidental como a la parte oriental y recibes el reconocimiento del ministerio y que te permite ya practicar la acupuntura. Esto es maravilloso porque vamos incorporando miradas que son tan ancestrales, tan antiguas, pero que no habían estado incorporadas previamente en en la mirada que tiene el Ministerio de Salud, porque es muy reciente. Confírmame tú si desde el 2018, ¿desde cuándo que es Sí, la verdad es que exigible este examen? desde un poco antes, desde como el 2010, 2012, por ahí se está exigiendo ya Perfecto. el examen para la acupuntura, con una cantidad de horas académicas, alrededor de 2.600, 2.700 horas de estudios, más 1.000 y tantas, 1.200 horas de clínica, y más el examen que se da al ministerio. Esto asegura Mira. que cuando tú vas tratando a tu paciente es una persona que está cualificada para poder realizarlo. Yo por eso siempre le comento a las personas que están o se han tratado con acupuntura, que ya sea se traten conmigo o con el acupunturista que sea, se aseguren que está certificado por el Ministerio de Salud y que está autorizado a ejercer la acupuntura. Francisco, Eso es y en este fundamental. sentido, claro, en este sentido están bajo la regulación de la Superintendencia de Salud. Eso significa que si uno busca con el nombre o con el RUT del prestador de acupuntura, tiene que aparecer ahí. Claro, está bajo el paraguas del Seremi de Salud. Si tú buscas en el registro de profesionales del área de la salud, pones el nombre, pones el RUT de la persona, debe aparecer ahí que está reconocido como acupunturista para ejercer la acupuntura. Si no aparece ahí, quiere decir Ah, que no está reconocido. Y eso es lo mira, fundamental. claro, esto tiene una relevancia, es muy importante porque en cualquier prestación hacia los pacientes tenemos que asegurar primero la seguridad física, la calidad de la atención y la prestación, ¿cierto?, que esté reconocida, porque en esto hay igual un espacio de intimidad del tratado con el tratante, del terapeuta, del acupunturista con el paciente. Entonces, siempre tenemos que certificar a la persona. Y esa es la Claro, forma, ¿no es cierto?, a esa es la través forma. Sobre todo, de la página del MinSal. como tú bien dices, eso es un trato muy cercano con el paciente, es una terapia que es invasiva, o sea, estás aplicando agujas, debes saber perfectamente la parte fisiológica, anatomía, en fin, todo lo que es la parte biológica también, para cuando tú estés aplicando las agujas, no vayas a cometer un error y no vayas a hacer un daño en lugar de hacer algo que sea favorable Positivo. para el paciente. Claro, de las terapias complementarias, bueno, existe una unidad de medicinas complementarias en el Ministerio de Salud, donde tú te puedes inscribir si eres terapeuta Reiki o terapeuta de flores de Bach. Pero solo la acupuntura es que se necesita un examen y está reconocida y está acreditada por el Certificada. Ministerio, certificada, sí. Las Perfecto. otras terapias aún no. Aún no. Y bueno, de hecho,
corrígeme también si me estoy equivocando, la medicina mapuche tampoco está registrada ni autorizada en el Ministerio de Salud ni reconocida. O sea, hay muchas áreas sobre las cuales todavía tenemos mucho que hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlas. Entonces, hoy día quiero que tú nos cuentes un poquitito, porque tú hablaste de Reiki en distintos niveles, por ejemplo, hablaste de flores de Bach, hablaste de la acupuntura. Creo que en este programa nunca hemos tratado el Reiki, nunca hemos hablado de las flores de Bach, así que quisiera que partiéramos como conociendo un poquito qué es conceptualmente el Reiki y cómo se aplica, porque yo he visto personalmente ir a la UCI a personas a aplicarlo en pacientes críticos, entonces es muy importante entender qué es. Sí. Bueno, el Reiki es una terapia japonesa. Fue descubierta por un monje, el doctor Mikao Usui, en el año 16, Wow. muchos años atrás, claro. Él descubrió que existía la posibilidad de tomar la energía universal y pasársela a las personas y con eso lograr la sanación. Para él empezar a hacer esto tuvo un tiempo de meditación, estuvo 21 días meditando en el ¿Ya? monte Kurauma para poder lograr la conexión con el universo, y posteriormente a eso empezó a trabajar sanando gente. En el fondo, ¿qué significa? Es tomar la energía del universo y la energía de la Tierra, que pasa a través del reikista como un canal y llega a la persona a hacer la sanación. ¿Ya? Ese es un fondo, a grosso modo, lo que se hace. Tú Con- tomas la energía del universo, conceptualmente. conceptualmente, tomas la energía del universo, la energía de la Tierra, y la traspasas al paciente. Lo A la persona. importante, a la persona, claro, lo importante es que el reikista sea solo un canal. Para esto existe lo que se llaman sintonizaciones. O sea, primero está el Reiki 1, donde te sintoniza un maestro, te enseña las primeras nociones de Reiki, que puedes hacer este auto-Reiki y tratar a algunas personas. Después está el nivel 2, donde te empiezan a entregar los primeros símbolos sagrados que puedes utilizar para pasar la energía y además reforzar ese traspaso de energía. Posteriormente está el Reiki 3, donde te entregan los otros símbolos sagrados, y ahí tienes ya la posibilidad de hacer Reiki a distancia. Ese Reiki a distancia A implica distancia, ya. distancia. Puedes enviarle Reiki a una persona que esté en otro lugar físico, y también tiene una particularidad que es muy hermosa, que yo la he podido utilizar, que es enviar Reiki al futuro y Reiki al pasado. ¿Al pasado para qué? Para sanar heridas que quedaron en el pasado, que vienes arrastrando y que por eso te provocan problemas mentales, emocionales muchas veces. O sucedió, he tenido un par de pacientes que lamentablemente falleció un familiar suyo y no alcanzó a decirle todas las cosas que necesitaba decirle, no cerrar siglos. Mediante el Reiki tienes la posibilidad de enviarle Reiki a esa persona y a ese momento en particular donde se produjo algún daño, probablemente algún desacuerdo, y sanarlo. Eh, Estoy impresionada porque en el fondo para nosotros es tan crítico esto del estar en el aquí y el ahora, pero hoy justamente se aprobó una ley que aprueba la telemedicina, o sea, tú puedes como Perfecto, comunicarte con claro. alguien que no está en el mismo lugar que tú para empezar, pero nos estás contando, querido Francisco, que también tú te puedes conectar con el pasado o incluso con el futuro El futuro, de claro, una persona. de una persona, claro. Muchas veces sucede que la persona está muy ansiosa, porque bueno, en general decimos que cuando alguien está ansioso es porque está viviendo en el futuro. Cuando alguien está Claro, depresivo, está viviendo en el pasado, claro, no está en el presente. Cuando alguien está muy ansioso por alguna actividad que va a tener que realizar, ya sea algún control médico, un estudiante que va a dar un examen, cualquier cosa, tú puedes enviarle Reiki a esa situación para que cuando se produzca tenga un buen resultado.
Y lo Yo otro, quisiera el haber Reiki, conocido esto antes. lo otro es el Reiki a distancia. Está la posibilidad de, hace poco tuve un paciente que lamentablemente ya falleció, pero que estaba muy lejos físicamente de donde estoy yo. Entonces su Ya, familia me pidió que lo acompañara vía Reiki a que tuviera un desconectarse de este plano, más tranquilo, sin dolor, sin ansiedad, y le estuve enviando Reiki a la distancia. Me comentaban las personas que al momento, porque uno acuerda el horario y el momento en que lo va a realizar, la persona se tranquilizaba mucho, se relajaba, estaba muy tranquilo, incluso le permitió volver a comer, volver a conversar con su familia, y se fue con una tranquilidad que no la hubiera tenido de otra forma. uy, Así que esta es una técnica que es una maravilla, es realmente una maravilla, pues puedes ayudar mucho a las personas, eh, ya sea a sanar problemas físicos, mentales, emocionales, miedos, etcétera. fobias, de repente, Fobias, claro. claro, fobias. Y después tenemos las flores de Bach. Las flores de Bach es otro tema muy interesante. Las flores de Bach fueron descubiertas por un médico, el doctor Edward Bach, Ya, que haciendo estudios, por eso viene el nombre de Bach, haciendo estudios de la naturaleza, descubrió que habían algunas flores que al sintetizarlas y hacer sus preparados, ayudaban a manejar sistemas emocionales principalmente. Son mira, 38 preparados y que van divididos en 7 diferentes formas. Hay flores para los miedos, flores para la inseguridad, flores para no estar en el momento presente, flores para la rabia, para los enojos, para la inseguridad, para el exceso de preocupación por otras personas. Entonces, lo que tú haces en ese caso es entrevistar a la persona, ver cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus complicaciones, y mediante eso vas haciendo una mezcla entre un preparado y otro, haces una fórmula, y esa fórmula que la persona va tratando y va tomando después, y va sanando sus problemas emocionales. Existe una completamente flor personalizado. personalizada. Existe una muy buena que es el Rescue Remedy, que es el remedio de rescate que se llama, que tiene Ya, que ver para todos estos shocks, para accidentes, para ayudar en momentos de un luto, todo lo que sea luto de pérdida de trabajo, pérdida de brusco. brusco, de familia, de pareja, ¿por qué no? Y que ayudan mucho a sanar. Y quienes son muy receptivos para esto son los niños. Mira, Sí, me ha tocado tratar muchos pacientes niños, pacientitos, con este tema que es la hiperactividad o la falta de concentración. perfecto, pero espera, Francisco, mira que se nos ha pasado volando el primer bloque de conversación. Vamos a ir de inmediato a una segunda pausa comercial, pero vamos a continuar conversando con Francisco Barros, terapeuta, acupunturista, experto en Reiki, maestro, ¿cierto? Y en flores de Bach. Volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.